En el video anterior presentamos cómo construir una tabla de datos en los que no tengamos agrupados nuestros datos. Una tabla de frecuencias es la que no agrupamos nuestros datos. Esta vez vamos a agruparlos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Bien, aquí hay una diferencia con la forma usual en la que hemos trabajado. ¿Cuál es? En que nosotros tomamos el número de intervalos basados en la cantidad de datos que tiene toda la distribución. En este caso tenemos 150 datos, recordemos, señalamos todo, y aquí me dice cuántos datos hay en total. Hay 150 datos contemplados. Por lo tanto, deberíamos tomar 12 intervalos. Esos 12 intervalos abarcarían un rango que comienza en 3 y termina en 18. Por lo tanto, ese rango eh, tendrá supuestamente números decimales que no aparecen en esta distribución. Por practicidad, en este caso, tomaré, digamos, un conjunto cada dos elementos. Entonces, este sea 3, 4, este sea 5, 6 y todos los demás pues sean tomando de 2 en 2. Esto va a terminar en 17 y esto va a terminar en 18. Entonces este es mi límite inferior, este es mi límite superior, y si quiero hablar de una marca de clase, recordemos, la marca de clase corresponde al promedio entre el límite inferior y el límite superior, es decir, igual, abro paréntesis, esta celda más esta otra, todo ello dividido entre 2. Y pues claro, 3,5 me representa al conjunto que comienza en 3 y termina en el número 4. Bien, viene la parte importante de este conteo. Aquí no vamos a contar teniendo en cuenta el contar sí. Vamos a utilizar una herramienta que se llama frecuencia. Esa frecuencia me dice, primer elemento que debo tomar, los datos. ¿Cuáles son los datos? Pues el conjunto que tengo inicial. Quiero fijarlos, entonces lo puedo fijar poniendo los símbolos que les había señalado anteriormente. ¿Cómo hago para que eso sea en un solo movimiento? Nuevamente, señalo todo el conjunto, aparece aquí, y lo voy a fijar. Voy a utilizar el botón F4. Y ahí quedaron fijos ellos. Siguiente, grupos. Los grupos me van a señalar hasta dónde están llegando. Los grupos los voy a señalar utilizando este elemento. Solamente voy a señalar la columna de los límites superiores. Esa columna ya define los elementos que ahí deberían contarse. Voy a cerrar paréntesis, daré enter. Dice 2, es decir, dice en total en esta tabla hay dos elementos que son 3 o que son el 4. Miremos que ya tenemos hecho. Había un 3, había un 4, en total hay dos elementos que corresponden al conjunto 3, 4. Voy a tomar esta celda, voy a expandirla. Observemos que los datos siguientes ya no van a cambiar, ya no son correctos. Por ejemplo, ¿cómo sé que no son correctos? Dice que entre 17 y 18 hay 150 datos. Eso no es verdad. La verdad, eran muy pocos respecto a la totalidad. Y jamás serían 150. ¿Cómo voy a reparar ese error que está afectando mi conteo? Entonces, así como tengo señalado, no voy a hacer nada más, voy a dar F2. Y ahora que tengo F2, voy a pulsar simultáneamente Control Shift Enter. Y los números han cambiado y observen que ya ni siquiera el programa me muestra un error. ¿Qué fue lo que hizo ese Control Shift Enter? Convirtió la fórmula que yo tenía en una fórmula matricial.
Explicaré más adelante qué significa aquello de fórmula matricial. Mientras tanto, tomaremos esto como una herramienta que nos permite agilizar nuestro conteo. Observemos. Entonces decía, tomemos un dato al azar. Entre 13 y 14 dice que hay 24 datos. Veamos en la que ya teníamos hecha. Entre 13 y 14 decía que habían 10 13 y habían 14 14. En total hay 24 datos que están en tal conjunto. Entonces está funcionando bien nuestra fórmula. Las demás columnas funcionan exactamente igual que las anteriores. Recordemos, este se llama FI minúscula, este se llama FI mayúscula, este se llama HI minúscula y este se llama HI mayúscula. Como funcionan exactamente igual, lo que voy a hacer es ahorrarme unos pasos y voy a copiar este procedimiento que ya hemos hecho. Lo hago porque ya teníamos esos datos calculados. Si no los tuviéramos, pues comenzaríamos nuestro procedimiento como si nada, que ya lo he explicado previamente y por tal motivo pues evito pasar por la repetición del procedimiento. Verificamos si en efecto estas fórmulas están funcionando bien, porque según el programa hay un error. Veamos. Entonces, supongamos, ¿qué porcentaje de 150 es el número 44? Voy a tomar una calculadora y hacer esto manualmente. ¿Cómo lo hago? Pues 44 multiplicado por 100 dividido entre 150. Efectivamente es 29,33 y por lo tanto entonces sé que mis fórmulas están bien calculadas. Entonces omitiré ese error supuesto que me señala el programa. Estoy mostrando, no me deja ampliar la columna, amplío las columnas para poder notar los rótulos que allí están. Si quiero numerar los intervalos lo puedo hacer, entonces 1, 2 y así sucesivamente. Extiendo la fórmula, tengo en total 8 intervalos para este ejemplo. Combino y aquí señalo que estoy hablando de intervalos. Y aquí el número de intervalos. Adicionalmente, voy a presentar una forma de representar la información que tenemos en las tablas. ¿Cómo lo voy a hacer? Para esta tabla de datos agrupados voy a presentar un diagrama circular, un diagrama de torta. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces voy a insertar para esta edición del programa Excel. Generalmente va a aparecer en la sección insertar. Dije que iba a hacer un diagrama circular, pues señalo diagrama circular y va a estar aquí. Diagrama circular. No tiene nada. ¿Por qué? Porque no he seleccionado qué datos corresponden a ese conjunto. Entonces doy clic derecho y doy seleccionar datos. Me va a abrir una pequeña ventana y esa ventana me dice agregar datos. ¿Qué datos voy a agregar? Los voy a agregar en el segundo espacio. ¿Cuáles datos son los que voy a contar? Los que van a romper esa torta. Pues la pueden romper esta FI minúscula o esta HI minúscula. Cualquiera de las dos minúsculas me va a servir. Y aquí aparece. Doy a aceptar. Y aquí quiero cambiar los rótulos que están ahí. ¿Qué rótulos voy a poner? Entonces, primera, entradas de leyenda corresponde a la distribución que va a tener la torta. Mientras que la otra va a señalarme los datos o los rótulos de esos elementos. ¿De dónde saco esos rótulos? Corresponden a las marcas de clase. Entonces selecciono las marcas de clase y observemos que aquí ya están cambiando los valores. Doy a aceptar y tenemos nuestro diagrama circular. Algunas veces quiero que el
gráfico me muestre a qué elementos corresponde sin necesidad de mirar los colores. Entonces le señalo el gráfico, doy agregar etiquetas de datos. Entonces dice, hay 12, 25, 35, 24, 5, 3 y 2. ¿De dónde salen estos datos? Los que aparecen en F sub i. Puedo también seleccionar qué información me den estas etiquetas. Entonces voy a formato de etiquetas de datos. Ese formato de etiquetas de datos me pregunta qué quiero mostrar. Entonces, ¿qué pasaría si yo no señalo valor? Ya no aparecen esas etiquetas. Valor me va a decir cuántas veces o qué valor me señaló en la frecuencia absoluta. Que lo quiero ver en forma de porcentaje. Entonces me va a aparecer 24 y 16%, lo que teníamos anteriormente. Entonces 24 corresponde a un 16%, como pueden observar. Un 3 corresponde a 2%, que aparece aquí. Y así sucesivamente. Aparece, no, puedo nombrar, colocar el nombre de la categoría adicionalmente. Por ejemplo, esta de color violeta corresponde a la categoría de la marca de clase 9,5. Veámoslo aquí, y ese 9,5 es el de aquí. Observemos, 9,5, 35 en la frecuencia y 23 en la frecuencia relativa. No quiero mostrarlo. No quiero mostrar. Sí quiero mostrar estos dos. Y dejo así. Y tengo mi diagrama circular. Ahora, si quisiera hacer un diagrama de barras, lo voy a mostrar para este ejemplo de los datos no agrupados del caso anterior. Voy a señalar nuevamente, insertar, columna, columna, y voy a señalarle al programa nuevamente qué datos quiero que dibuje. Quiero que dibuje, entonces selecciono datos, quiero que dibuje los siguientes datos. Agregar, voy a la segunda y quiero que me señale estos datos. Aparecen allá. Ahora, observemos que aquí no hay ningún 1, pero por defecto el programa señala desde 1 hasta 16. Nuestros rótulos comienzan en 3 y terminan en 18. ¿Cómo lo señalo? Siempre los nombres de las series que esté dibujando van a aparecer en esta sección derecha. Entonces doy editar y selecciono. ¿Quiénes van a ser estos elementos? Aceptar. Y observen que ya ha cambiado. Adicionalmente, supongamos, bueno, supongamos no, estos datos están seguidos uno del otro. Por lo tanto, no debería haber un espacio entre una barra y la siguiente. Voy a buscar entre los diseños de gráfico si hay alguna que me muestre las barras una junto a la otra. La primera que encuentro tiene esta forma, diseño 8, para mi configuración de Excel. Probablemente en sus configuraciones aparezcan más o aparezcan menos. Solamente practicando podemos encontrar ello. Señalo y aparecen las barras en esta forma. Puedo cambiar los colores individuales de cada barra. Digamos que quiero que esta sea roja, o digamos que quiero que esta sea de color verde, y así sucesivamente. Lo ideal es que todas las barras sean distintas entre sí y sean distinguibles, para que no genere problemas en la lectura. Entonces, digamos, esta quiero que sea naranja y esta quiero que sea de color negro, y así sucesivamente. Eso sería un gráfico de barras.